Nunca olvidaré la mirada que me lanzó Elena aquella última noche, justo antes de que mis propias decisiones terminaran de destrozar la vida que habíamos construido juntos, porque si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, si hubiera tenido la madurez para ver más allá de mi propio ego herido, me habría ido corriendo de aquel bar, me habría tragado mis palabras y habría regresado a casa para pedir perdón, pero en ese momento, cegado por una rabia infantil y un orgullo venenoso, pensé que tenía el control, pensé que lastimarla era una forma de equilibrar la balanza, de recuperar el poder que sentía haber perdido en una discusión estúpida, sin saber que lo único que estaba haciendo era firmar la sentencia de muerte de mi propia felicidad. Me molesté con mi novia y, en lugar de hablar o afrontar el problema, decidí desquitarme de la peor forma posible, engañándola, y en ese instante de locura transitoria, creí que era una victoria, una reivindicación de mi autonomía, pero ahora, mientras miro las paredes vacías de este apartamento que antes resonaba con su risa, empiezo a entender que hay errores que no se arreglan con palabras, sino aceptando las consecuencias de lo que uno hizo, cargando con el peso de la traición como una cicatriz que no se borra, y esta es la historia de cómo perdí lo más valioso que tenía por no saber domar a mis propios demonios, y de cómo, en la soledad más absoluta, encontré el camino para perdonarme a mí mismo. Antes de que el silencio se apoderara de todo, mi vida con Elena era lo más cercano a la perfección que un hombre como yo, lleno de inseguridades y fantasmas del pasado, podía aspirar a tener, pues ella era luz pura, una fuerza de la naturaleza capaz de calmar mis tormentas con una sola caricia, una mujer que veía bondad en mí incluso cuando yo solo veía defectos, y recuerdo las mañanas de domingo, con la luz del sol filtrándose por las cortinas, iluminando su rostro dormido, y yo pensando que no merecía tanta paz, que en algún momento el universo se daría cuenta del error y me lo arrebataría todo. Éramos un equipo, o al menos eso creía ella, porque mientras Elena construía puentes, yo levantaba muros, y mi miedo a ser vulnerable, mi terror a que me lastimaran, me hacía estar siempre a la defensiva, interpretando cualquier comentario, cualquier petición de espacio o de cambio, como un ataque personal a mi hombría o a mi libertad, y fue esa inseguridad latente, ese cáncer emocional que no había querido tratar, lo que sembró las semillas del desastre mucho antes de aquella noche fatídica. La discusión comenzó por una tontería, algo tan trivial que hoy ni siquiera puedo recordar el motivo exacto, quizás fue un mensaje mal interpretado, una llegada tarde, o simplemente el acumulado de tensiones no resueltas, pero lo que sí recuerdo con una claridad dolorosa es la escalada de gritos, el momento en que ella me pidió que me calmara, que habláramos como adultos, y yo, sintiéndome acorralado, sintiendo que ella estaba intentando controlarme o dictar cómo debía sentirme, dejé que la bestia tomara el volante. Le dije cosas hirientes, palabras diseñadas quirúrgicamente para causar dolor, para verla romperse, porque en mi lógica retorcida, si ella lloraba, yo ganaba, si ella se sentía pequeña, yo me sentía grande. Pero Elena no lloró esa vez, solo me miró con una decepción profunda, con unos ojos que ya no brillaban con amor sino con cansancio, y se dio la vuelta para irse a la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Un gesto que me enfureció más que cualquier portazo, porque ese silencio me gritaba que yo no valía la pena ni para una pelea. Salí de la casa dando un golpe seco a la puerta, decidido a darle una lección, decidido a demostrarle que yo no la necesitaba, que podía tener a quien quisiera. Y con la sangre hirviendo y el corazón latiendo al ritmo del rencor, me dirigí al primer bar que encontré, buscando ahogar mi frustración en alcohol y validación externa. El lugar estaba lleno de ruido, de luces parpadeantes y de personas que, como yo, buscaban escapar de algo, y entre copa y copa, la voz de la razón se fue apagando, dejando paso a una euforia artificial. A una sensación de omnipotencia falsa que me susurraba al oído que tenía derecho a divertirme, que tenía derecho a buscar lo que Elena, según mi mente intoxicada, me estaba negando. Conocí a alguien esa noche, una sombra sin nombre, una presencia que no buscaba conexión sino distracción, y lo que comenzó como un coqueteo inocente, impulsado por el deseo de venganza,
Se transformó rápidamente en el acto que destruiría mi mundo, y mientras sucedía, mientras cruzaba la línea de no retorno, recuerdo haber sentido una punzada de satisfacción enfermiza, un pensamiento fugaz de toma esto, Elena, como si el engaño fuera un arma que pudiera disparar sin que el rebote me golpeara a mí. Pero la euforia se disipó tan pronto como salió el sol, y al despertar en una cama extraña, con el sabor amargo de la traición en la boca y la cabeza palpitando por la resaca moral, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga, porque de repente, la rabia se había evaporado y en su lugar solo quedaba un vacío helado, una náusea profunda que nacía de las entrañas al comprender la magnitud de lo que había hecho. Regresé a casa caminando bajo una lluvia fina que parecía burlarse de mí, lavando las calles pero incapaz de lavar mi conciencia, y al entrar con sigilo, vi a Elena en la cocina, preparando café, con los ojos hinchados de haber llorado, y cuando me miró, con esa mezcla de alivio por verme llegar y dolor por la discusión de la noche anterior, sentí que me rompía en mil pedazos por dentro, porque ella estaba dispuesta a perdonar los gritos, estaba dispuesta a hablar, sin saber que el hombre que tenía enfrente ya no era el mismo, que yo había asesinado la confianza que sostenía nuestro amor. Durante las semanas siguientes, viví en un infierno privado, actuando como si nada hubiera pasado, intentando ser el novio perfecto, comprando flores, preparando cenas, siendo atento en exceso, todo impulsado por una culpa corrosiva que me comía vivo, y cada vez que ella me sonreía, cada vez que me decía te quiero, sentía como si me clavaran un puñal en el pecho, porque sabía que esas palabras iban dirigidas a un fantasma, a una versión de mí que ya no existía. El miedo a ser descubierto me volvió paranoico, revisaba mi teléfono compulsivamente, evitaba mirarla a los ojos por mucho tiempo, y esa distancia emocional, disfrazada de cansancio o estrés, empezó a crear grietas reales en la relación, grietas que yo intentaba tapar con mentiras sobre mentiras, construyendo un castillo de naipes sobre arenas movedizas. Pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, y el día que todo se derrumbó no fue con una explosión dramática, sino con un susurro, con un mensaje olvidado, una prueba irrefutable que apareció en el momento menos pensado, y ver a Elena sostener mi teléfono, ver cómo el color abandonaba su rostro y cómo sus manos temblaban, fue el momento exacto en que perdí toda esperanza, el instante en que el suelo se abrió bajo mis pies y caí al abismo. No hubo gritos esta vez, y eso fue lo que terminó de aniquilarme, porque esperaba ira, esperaba platos rotos, esperaba que me echara a patadas, pero ella simplemente se sentó en el sofá, con la mirada perdida en la nada, y me preguntó por qué, una pregunta tan simple y a la vez tan devastadora que me dejó mudo, incapaz de articular esa excusa patética de fue un error o estaba borracho, porque en el fondo sabía que no había sido un accidente, había sido una elección, una decisión tomada desde el rencor y la inmadurez. Traté de explicarme, traté de tocarla, pero ella se apartó como si mi contacto quemara, y con una voz que sonaba a cristal roto, me dijo que no era el engaño lo que más le dolía, sino saber que yo había sido capaz de mirarla a los ojos todos esos días, de besarla y decirle que la amaba, mientras guardaba ese secreto sucio en mi bolsillo, y esa frase, esa revelación de que mi cobardía había dolido más que mi traición, fue el golpe de gracia. Elena hizo sus maletas esa misma tarde, y yo me quedé allí, paralizado en el pasillo, viendo cómo el amor de mi vida empacaba sus cosas, llevándose con ella la luz, la calidez y el sentido de hogar, dejándome solo con mis muebles fríos y mi orgullo destrozado, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que inundó el apartamento fue tan denso, tan pesado, que tuve que sentarme en el suelo para no colapsar, entendiendo finalmente que había ganado la pelea, había logrado herirla. Había logrado demostrar que no la necesitaba, y en el proceso, me había quedado con absolutamente nada. Los meses que siguieron fueron una caída libre hacia la oscuridad, una espiral de autodestrucción donde el alcohol y el aislamiento se convirtieron en mis únicos compañeros, y pasaba las noches revisando sus redes sociales, viendo cómo ella intentaba sanar, cómo seguía adelante,
mientras yo seguía estancado en esa noche, reproduciendo la escena una y otra vez, torturándome con los y sí, con las fantasías de tener una máquina del tiempo para volver atrás y golpearme a mí mismo antes de entrar a ese bar. Toqué fondo el día que, en un arranque de desesperación, fui a buscarla a su trabajo, borracho y llorando, suplicando una segunda oportunidad, haciendo un espectáculo lamentable que solo sirvió para asustarla y para confirmar que ella había tomado la decisión correcta al irse, y ver la lástima en sus ojos, no odio, sino lástima, fue peor que cualquier desprecio, porque me di cuenta de lo bajo que había caído, de que me había convertido en un ser patético, un hombre que no respetaba ni su propio dolor ni el ajeno. Fue entonces, en el instante más oscuro, cuando la soledad era tan insoportable que consideré rendirme por completo, que apareció una pequeña chispa de luz en forma de una conversación brutalmente honesta con mi padre, un hombre de pocas palabras que había cometido sus propios errores en el pasado y que, al verme destruido, no me ofreció consuelo falso ni palmadas en la espalda, sino una verdad dura y necesaria. Me dijo: hijo, no estás llorando porque la amas, estás llorando porque perdiste tu juguete, porque tu ego no soporta el rechazo. Si realmente la amaras, respetarías su decisión de ser feliz lejos de ti, y entenderías que el perdón no es algo que se exige, es algo que se gana, y a veces, se gana dejándolos ir, y esas palabras, aunque dolieron como ácido, fueron el catalizador que necesitaba para despertar, para dejar de verme como la víctima de mi propia historia y empezar a verme como el responsable. Entendí que no podía recuperar a Elena si primero no recuperaba al hombre que yo debía ser. Entendí que mi problema no era el alcohol, ni la ira, ni la impulsividad, sino una falta profunda de amor propio y de integridad. Así que tomé la decisión consciente de dejar de sufrir pasivamente y empezar a trabajar activamente en mí mismo, no para reconquistarla, sino para asegurarme de que nunca más volvería a lastimar a nadie de esa manera. Comencé terapia, un proceso doloroso de desenterrar traumas, de mirar a la cara a mis inseguridades y desmantelarlas una por una, aprendiendo a gestionar mis emociones sin explotar, aprendiendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la mayor muestra de fortaleza, y poco a poco, día a día, empecé a ver cambios, empecé a encontrar paz en la soledad, a disfrutar de mi propia compañía sin necesitar la validación de nadie. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo noches en las que la culpa volvía a atacarme con ferocidad, haciéndome sentir que no merecía mejorar, que mi destino era ser infeliz como castigo por lo que hice, pero cada vez que caía, me levantaba con más determinación, aferrándome a la idea de que la redención no es borrar el pasado, sino construir un futuro donde ese pasado no tenga el poder de definirte. Dejé de buscarla, dejé de escribirle cartas que nunca enviaba, y empecé a canalizar esa energía en mis proyectos, en mi salud, en reconectar con amigos que había descuidado, y con el tiempo, el dolor agudo se transformó en una nostalgia suave, en una lección aprendida a fuego que llevaba conmigo como un amuleto. Pasó un año, quizás un poco más, hasta que la vida, con su extraño sentido de la ironía y la oportunidad, nos puso frente a frente de nuevo, no en una situación dramática, sino en una tarde cualquiera, en una cafetería del centro donde ambos solíamos ir, y al verla entrar, mi corazón dio un vuelco, pero no sentí el pánico de antes, ni la necesidad desesperada de poseerla, sino una calma profunda, una gratitud inmensa por haberla conocido. Nos miramos, y en esa mirada hubo un reconocimiento mutuo. Ella vio que yo ya no era el hombre roto y egoísta que había dejado, y yo vi que ella había sanado, que estaba radiante, y me acerqué no para pedirle que volviera, no para rogarle amor, sino para cerrar el ciclo, para darle lo que le debía haber dado hace tanto tiempo, una disculpa sincera, sin expectativas, sin condiciones. Lo siento, le dije, y por primera vez en mi vida, esas palabras no llevaban carga oculta, no buscaban manipular, eran puras. Siento haberte lastimado, siento haber roto tu confianza, y me alegra verte feliz, de verdad. Y ver cómo sus hombros se relajaban, como una sonrisa tenue pero genuina aparecía en sus labios, fue mi momento de redención, mi clímax personal,
porque en ese instante supe que la había liberado y, al hacerlo, me había liberado a mí mismo. Charlamos brevemente, una conversación ligera, superficial pero cargada de significado, y al despedirnos, ella me dio un abrazo breve que no prometía un futuro juntos, pero que sellaba la paz del pasado. Y cuando la vi alejarse calle abajo, perdiéndose entre la gente, no sentí el vacío desgarrador de la pérdida, sino una plenitud cálida, la certeza de que había hecho lo correcto, de que había aprendido la lección más difícil de todas. Ahora, sentado aquí, escribiendo estas líneas desde un lugar de claridad y calma, entiendo que el amor no es posesión, no es control, y ciertamente no es un juego de poder donde uno gana y el otro pierde. El amor es respeto, es cuidado, es la valentía de ser honesto incluso cuando la verdad asusta. Sé que mi historia con Elena terminó, y que ese final fue escrito por mi propia mano, por mi orgullo desmedido, pero también sé que ese error, por terrible que fuera, fue el maestro que necesitaba para convertirme en el hombre que soy hoy, un hombre que valora la lealtad, que entiende el peso de sus acciones y que nunca más usará el corazón de otra persona como campo de batalla para sus propias inseguridades. Si alguna vez te has sentido roto como yo, si alguna vez has cometido un error que crees imperdonable y sientes que la culpa te asfixia, escucha esto, no eres tus errores, eres lo que haces después de ellos. Eres la capacidad de levantarte, de mirar el daño que has causado y decir nunca más, porque la verdadera redención no viene de que te perdonen los demás, viene de perdonarte a ti mismo a través del cambio real, del crecimiento doloroso pero necesario. No puedes volver atrás y deshacer el daño, no puedes pegar los fragmentos de un jarrón roto y esperar que no se noten las grietas, pero puedes aprender a no romper nada más. Puedes aprender a sostener lo valioso con manos firmes y agradecidas, y aunque mi historia de amor con ella acabó, mi historia de amor conmigo mismo, la historia de un hombre que aprendió a ser íntegro, apenas comienza, y esa es la victoria más grande que podría haber imaginado. Tú también puedes salir del pozo, tú también puedes transformar tu vergüenza en sabiduría, y aunque el camino es largo y solitario, te prometo que al final, la persona que encontrarás en el espejo será alguien a quien podrás mirar a los ojos con orgullo, y eso, amigo mío, vale más que cualquier venganza, más que cualquier orgullo, vale toda una vida.